Hola a todos, hoy es jueves 4 de junio de 2026 y está con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano Stanislav Krapivnik. Bienvenido de nuevo, Stan. Gracias, siempre es un placer. Quiero empezar por lo que ha pasado entre Irán y Estados Unidos. Estados Unidos atacó un petrolero iraní cerca de la isla de Qeshm, y luego Irán respondió contra Kuwait y Bahrein. Y en medio de ese intercambio, disparándose unos a otros, algo alcanzó el aeropuerto internacional de Kuwait. ¿Sabes qué me resulta muy extraño? Los iraníes dijeron, no fuimos nosotros, no hicimos eso. Incluso puede que se anunciara que el sistema Patriot falló y golpeó el aeropuerto. Pero más tarde supimos que aparecieron nuevas imágenes que mostraban que fue un dron el que impactó en el objetivo de ese aeropuerto. El problema con ese dron es que Estados Unidos tiene uno del mismo tipo. Han copiado el dron iraní, el Shahed 136. En Estados Unidos lo llaman Lucas. Es el mismo dron, así que cuando ves la imagen parece un y también se parece al modelo estadounidense, la versión americana del dron iraní. El problema ahora es el momento en que ocurrió todo. Déjame poner el video que publicaron sobre el objetivo. En ese video se ve que el momento es algo... Espera, déjame encontrarlo. No sé exactamente dónde está, pero cuando ves el video, parece que el ataque ocurrió durante el día. Sin embargo, sabemos que la represalia iraní fue a medianoche, a las 12. Fue de noche. No atacaron a esos dos países durante el día. Fue a medianoche y después. Así que el momento no encaja. Voy a poner el video mientras hablamos de ello. ¿Cuál es tu interpretación de lo que ha pasado? Bueno, antes que nada, perdón por eso. Primero, no hay ningún alto el fuego. Quiero decir, esto es ridículo. No hay alto el fuego. Lo que hay es una guerra de baja intensidad. Pasó de ser una guerra de alta intensidad a una de baja intensidad. Casi todos los días, los estadounidenses llevan a cabo algún ataque. Irán responde con algún contraataque. Es un conflicto de baja intensidad que podría volver a escalar a un conflicto de alta intensidad en cualquier momento. Y probablemente lo hará. No veo una salida a esto. Así que, tanto si los iraníes atacaron el aeropuerto como si no, creo que, en cierta medida, probablemente lo hicieron. Yo lo habría hecho. Mira, Kuwait está permitiendo que su territorio se utilice para una agresión contra Irán. Es un participante en este conflicto. Que haya o no aviones kuwaitíes o misiles kuwaitíes entrando en Irán es irrelevante. Está permitiendo que su territorio soberano, se utilice en este conflicto. Por tanto, es una parte en este conflicto. Esas son las reglas de la guerra. En ruso hay un dicho que viene a decir, o te quitas la cruz o te subes los calzoncillos. No puedes ser las dos cosas a la vez. No puedes ser una persona religiosa y al mismo tiempo una prostituta. Esa es la realidad. Pero Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos están intentando ser ambas cosas. Podría ser un dron estadounidense. Podría ser un dron estadounidense que decidió ir en otra dirección. O podría ser un dron estadounidense que fue engañado. Así es como funciona la guerra electrónica con los drones, muchas veces. Alguien salió de allí a tiempo. La forma en que funciona la guerra electrónica es que si logras romper el código de la conexión a Internet de esos drones, puedes empezar a enviarles información diferente. Perdona que interrumpa tu ironía. Aquí tienes los dos drones, uno iraní y el otro estadounidense, uno al lado del otro. Son prácticamente iguales. El diseño todo es igual. Sí, ese pequeño reactor del final lo copiaron de un avión ruso, del G-103 ruso, en realidad, porque Rusia tomó esos Shahed y empezó a mejorarlos con tecnología propia. Pero bueno, Estados Unidos, allá por junio o julio de 2025, presentó su nuevo dron, que era exactamente el modelo inicial del Shahed. Incluso tiene un motorcito que suena como el de un ciclomotor, con una sola hélice. Y yo pensé, vaya, esa es la vanguardia de la tecnología de drones estadounidense.
Tomamos los modelos viejos y los copiamos, porque no somos capaces de crear nada decente por nosotros mismos. Esa es la realidad. Y estoy seguro de que probablemente cuesta 3 o 5 veces más que lo que le cuesta a Irán, porque así es como funcionan las cosas. Hay que sacar algo de dinero de eso. Sí, podría ser. Perfectamente podría ser. Puede que fuera una falsificación, o quizá un dron que se dirigía hacia Irán. Los iraníes podrían haberlo suplantado con guerra electrónica. Rompes el cifrado en Internet, entras por puertas traseras y empiezas a meter información falsa. Lo que haría Rusia con las JDAM estadounidenses sería introducir datos en la bomba que indiquen que está mucho más alta de lo que realmente está. Entonces, cuando la asteroide intenta vergirlo, baja la altitud y acaba estrellándose en un campo o en un bosque. Ahora mismo, quiero decir, hemos visto a Rusia hacer esto con drones ucranianos que pasaban por Finlandia, por Estonia y por Letonia, y todos se están quejando de ello. Ahí lo tienes. Rusia está enviando drones, Rusia te está devolviendo tus propios drones. Toma, un regalito de vuelta. Sabes, Helsinki estuvo cerrada durante medio día porque los drones ucranianos sobrevolaban la ciudad, ya que habían sido manipulados y devueltos. Así que puede que fuera Irán quien manipuló ese dron. Perdón, sigo con un resfriado. Puede que fuera Irán quien manipuló ese dron y lo enviara de vuelta hacia los kuwaitíes y los estadounidenses. No me sorprendería. Yeah. Sí, cuando miras la situación entre Hezbollah y el Líbano, hubo una especie de mensaje de Irán enviado a Donald Trump diciendo que si Israel iba a atacar Dahiyya, en Beirut, ellos responderían en la parte norte de Israel, que tendrían que evacuar, que harían lo mismo. Pero después de eso, hubo una llamada entre los dos, Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Parece que Trump dijo que se echaban atrás, que no iban a atacar Beirut. Pero los ataques están ocurriendo mientras hablamos. Están atacando, están golpeando los objetivos. Y de hecho, ahora mismo tenemos imágenes nuevas de Hezbollah. Hezbollah ha reanudado los ataques con cohetes y drones contra Israel, apuntando a Kiryat Shmona, Nahariya, Shlomi y otros asentamientos del norte. Aquí están las nuevas imágenes que hemos visto de Hezbollah. Parece que, tarde o temprano, vamos a ver algún tipo de ataque de Israel contra Beirut y que algo importante va a pasar en el norte de Israel. Porque Irán dijo eso el mismo día en que Israel anunció el plan de evacuación para Dahiyya, en la zona sur de Beirut. Y ayer mismo, el ministro de Exteriores iraní volvió a decir lo mismo. En cuanto perciban que Israel ataca Beirut de la forma que han mencionado, van a arrasarlo todo. Irán va a responder, y esa es la escalada que estamos viendo. Creo que más pronto que tarde sabemos lo que está ocurriendo en Israel y lo desesperado que está Netanyahu. Va a atacar, Irán va a responder, y entonces todo se va a desmoronar, con una nueva ronda de guerra entre Irán y Estados Unidos. ¿Esa es también tu interpretación? Sí, mira, Israel es un país que más o menos se ha transformado en un crimen de guerra disfrazado de país. Es un crimen de guerra continuo, en todas direcciones. Tienes a gente como Pollard, un exespía que fue indultado. El embajador israelí en Israel, también conocido como Huckabee, pues le dio un abrazo. ¿Y qué dijo Pollard? Que ahora se presenta al Knesset. ¿Y qué dijo? Bueno, que hay que prepararse para empezar a atacar también a Turquía y Egipto. Así que mira, el Estado israelí, en su mundo de fantasía psicótica, donde viven 8 millones de personas, y ni siquiera son 8 millones, porque alrededor del 20% son judíos tradicionales, en su mayoría pacifistas, pues unos 6 o 6 millones y medio de personas están planeando acabar con 100 millones y quedarse con todas sus tierras. Solo para poner esto en proporción con sus propias palabras. Lo que están haciendo es que han jugado su carta de forma tan descarada en Estados Unidos que han perdido a la mayoría de la gente que apoyaba a ese país.
No hablo de los mayores de 60 o 70 años, sino de las generaciones más jóvenes, que son todas anti-israelíes. Incluso la generación joven de judíos en Estados Unidos y en Europa es anti-israelí. Así que están yendo a por lo que en el fútbol americano llaman un Hail Mary. Es esa jugada en la que lanzan el balón lo más lejos posible y esperan que alguien de su equipo, cerca de la zona de anotación, lo atrape. El Hail Mary. Y eso es exactamente lo que están haciendo. Han mostrado abiertamente que el gobierno de Estados Unidos es un sirviente sumiso. Trump es un sirviente de Netanyahu. Me encanta eso de Trump. Sí, que le dijo que se fuera a la mierda o algo así. Y un gran teatro para las masas. Eso no cambia nada, no significa nada. Y bueno, ya les he dicho que se den la vuelta. No van a invadir Beirut, como si pudieran hacerlo ahora mismo. Están teniendo muchos problemas para pasar a través de Hezbollah. Los territorios que están tomando son en su mayoría zonas cristianas, donde las milicias cristianas son muy débiles y están ocupando esas áreas. En cambio, en las zonas donde Hezbollah está trincherado, están teniendo muchísimos problemas y sufriendo muchas bajas. Así que no pueden llegar hasta Beirut, pero sí pueden cometer un genocidio en Beirut. Mira, llamemos a las cosas por su nombre. Cuando hablan de una orden de evacuación desde Tiro, o desde Beirut, o desde cualquiera de esos territorios, la palabra correcta para eso es orden de limpieza étnica. Lo que están llevando a cabo es una limpieza étnica. Están haciendo que al matar a parte de la gente, el resto de la población local, de ese grupo étnico, se marche para poder quedarse con la tierra libre de personas. Cuando destruyen pueblos libaneses, algunos con 3 o 4 mil años de asentamiento continuo, eso es limpieza étnica, porque están borrando cualquier rastro o huella de la población que vivía allí antes. Eso es un crimen de guerra. Y los ucranianos, lo siento, sí, los ucranianos también son criminales de guerra. Pero el gobierno israelí es en sí mismo un crimen de guerra. Es una camarilla de criminales de guerra. No solo Netanyahu, todos lo son. Y lo peor es que la oposición es aún peor y pide a gritos un genocidio masivo todavía mayor. El gobierno israelí es, como ya dije, un genocidio disfrazado de país. Están decididos a asesinar en masa todo y a todos los que les rodean. No lo esconden, te lo dicen abiertamente, presumen de ello. Se recrean en esa miseria con un orgullo enorme. Quiero decir, cuando tienes a alguien como Ben Gvir, ese psicópata que merece la horca, literalmente, ese hombre merece ser ejecutado como criminal de guerra. Todos ellos la merecen, seamos sinceros. Ese hombre, su mujer le hace una tarta de cumpleaños con una soga encima. Y en hebreo, los deseos se hacen realidad, porque consiguió que se aprobara una ley que permite aplicar la pena de muerte a prisioneros no judíos. De todas formas, los mataban antes de que murieran por accidente o algo así, ahogados en su propia orina o lo que fuera. Pero ahora podemos directamente colgarlos y quizás sacarles algunos órganos, porque ya sabes, en cuanto pierden la conciencia, el cuerpo sigue vivo. Se pueden extraer los órganos muy rápido. La extracción de órganos se hace de cuerpos vivos. Eso es lo que la gente tiene que entender, por cierto. Y el gobierno ucraniano, si te fijas en el gobierno ucraniano, aprobó una ley que legaliza la exportación de órganos. Le pusieron impuestos. Uno pensaría que un país en guerra estaría importando órganos para salvar la vida de sus soldados. No, ganaron $4,000 millones con la exportación de órganos, lo que plantea la pregunta, ¿cuántos órganos estaban exportando realmente? En su mayoría, de sus propios soldados heridos, que acaban descuartizados en las clínicas médicas de la retaguardia. Ya sabes, entran con una herida en la pierna y salen sin corazón, sin pulmones y sin nada más. Así que sí, estamos hablando del mismo tipo de gente, respaldada por los mismos, los que se llaman Mossad, el MI6, la CIA. Nos enfrentamos literalmente a lo mismo. En este caso, el gobierno israelí y el ucraniano son los enclaves más orientales de las élites de Epstein. ¿Qué podemos esperar?
Gente capaz de violar, asesinar, incluso quizá comerse a los hijos de su propia gente. ¿A quién demonios le van a importar los hijos de los demás? Do you think that Cree que, por parte del Pentágono, existe la idea de que pueden continuar la guerra en Oriente Medio. ¿Cuál es exactamente su comprensión de la situación? ¿Cómo podemos entenderlo nosotros? ¿Hay algún indicio de que quieran seguir con la guerra? Porque da la impresión de que viendo cómo se están comportando, están escalando el conflicto. Por eso están atacando petroleros iraníes. ¿De verdad quieren continuar? Y en su opinión, ¿qué tan preparados están en cuanto a misiles, interceptores? ¿Cómo está Israel? Porque el problema es que, si empieza la guerra, el problema es Israel, ya que quieren proteger a Israel. No les importa. No veo que a Estados Unidos le preocupe lo que pasa en Arabia Saudí, en Qatar o en todos esos países juntos. Arabia, Qatar, or all of these countries together? The most important part is how Lo más importante es cómo van a poder proteger a Israel. Ese es el tema principal ahora mismo. Y sabemos que en el caso de Israel, tienen muchos aviones en el aeropuerto Ben Gurion, al aire libre, y podrían ser alcanzados por misiles, por drones, por todo tipo de ataques. ¿Y qué tan preparados están? ¿Ves algún indicio de que se estén preparando para una nueva ronda de guerra? O quizá él se está preparando para hacer algo. No sé si la situación entre Israel y Líbano podría llevar a una nueva guerra, o si será entre Irán y Estados Unidos, con la escalada centrada sobre todo en Israel. En tu opinión, ¿cuál de esas opciones te parece más probable? Mira, estoy bastante seguro de que Trump quiere salir de esto. Pero Trump no tiene elección. Probablemente está controlado. El gobierno israelí ha mostrado sus cartas y ha dejado claro que controla al gobierno de Estados Unidos por completo, de una forma absurda. No creo que en toda la historia haya existido algo ni remotamente parecido a este nivel de dominio de un gobierno sobre otro. Un gobierno de 330 millones de personas controlado por uno de 8 millones. El problema para Estados Unidos, dicho claramente, es que tiene una capacidad de resistencia de unas 2 o 3 semanas, si todo se pone en marcha a pleno rendimiento. Pero en 2 semanas, quizá 3, dependiendo de la velocidad con la que lancen los misiles, se quedarán sin munición de largo alcance. ¿Y qué queda en el ámbito aéreo? Pues tienen las JEDIM, de alcance extendido, que llegan a 65 kilómetros. Tienes los Stratofortress, que pueden volar y soltar una gran cantidad de bombas. Pero claro, tienen que sobrevolar la zona, sabiendo que hay sistemas S-300 y al menos una batería de S-400 que se han conservado y siguen esperando entrar en acción. Y con solo un S-400 ya se puede empezar a apuntar a satélites que vuelan bajo. Así que el Sursail puede alcanzar un Stratofortress y hacerlo caer a tierra muy rápido. Además, puede atacar objetivos a casi 380 kilómetros de distancia. Es un sistema muy potente. Aún no se ha utilizado. Está ahí. ¿Por qué no se ha usado? Probablemente porque no han aparecido objetivos que merezcan la pena. Así que, si te quedas sin munición de largo alcance, entonces tienes que empezar a enviar aviones sobre Irán. Literalmente sobre Irán, no solo por los bordes. Si quieres atacar Teherán, vas a tener que volar por medio Irán, porque tus misiles aire-tierra pueden tener un alcance de unos 200 kilómetros. Pero aún así, tendrás que adentrarte bastante en territorio iraní para alcanzar ese rango. Y todo eso atravesando un campo antiaéreo muy activo. Entonces, ¿qué puede hacer Estados Unidos? No lo sé. Lo más inteligente que podría hacer sería decir, vale, gracias, nos vamos de aquí. Mantener el bloqueo o el contrabloqueo durante un par de semanas más, dejar que se disipe poco a poco y listo. Eso sería lo más sensato. Quiero decir, lo más inteligente que Estados Unidos podría haber hecho habría sido no empezar todo esto. Así que ya se acabaron las decisiones inteligentes. Ahora estamos en el punto de hacer lo menos tonto posible. Y lo menos tonto sería simplemente dejar que el bloqueo o el contrabloqueo se desvanezcan y desaparezcan.
Por desgracia, no creo que vayan a hacerlo. Y Trump tiene un problema muy serio con perder. Ya sabes, está eso que llaman la falacia del coste hundido, seguir metiendo dinero bueno en algo que ya es malo. Tienes un proyecto que está perdiendo dinero, la gente no quiere admitir que se ha equivocado, así que echan más dinero en el mismo proyecto. Es el mismo concepto aquí. El mal proyecto fue empezar una guerra con Irán bajo un pretexto, el mismo de siempre. 3 días, 4 como mucho, se acabará rápido, solo eliminamos al liderazgo. Bueno, ya lo intentaron en julio del año anterior y no funcionó. ¿Por qué piensan que esta vez sí va a funcionar? Pero lo intentaron de todos modos. Creer ciegamente en uno mismo. En el fondo, la arrogancia y la ignorancia van de la mano. Lo intentaron, fracasaron, y aún están pensando en volver a intentarlo. Ya sabes, si conseguimos al Khomeini más joven, eso se acabará. Bueno, no se acabará, porque será alguien nuevo, y Irán seguirá luchando. Ahora, Israel no tiene otra opción después del camino que ha tomado. El lado político de Israel no tiene elección. Lo bueno de Israel, a pesar de todo el daño que sufre, es que tiene un buen respaldo llamado el contribuyente estadounidense. Los siervos americanos, para reconstruir Israel. ¿Y por qué necesitan cosas buenas en Estados Unidos? Porque tienes que construir Israel. ¿Por qué los israelíes tienen sanidad gratuita y educación gratuita y tú no? Vamos, pregúntate eso. Pero ahora vemos, quiero decir, hasta qué punto está llegando esta locura. En la Ley de Financiación de las Fuerzas Armadas tienen la sección 223, que haría que Israel formara parte directa del proceso de adquisición, de la investigación científica y del desarrollo de armas del Pentágono. Entendedlo bien, cualquier arma que se vende a Israel, en realidad no se vende. A Israel se le dan créditos. Les dan 4 o 5 mil millones de dólares en lo que llaman créditos, y solo pueden gastar esos créditos en armas estadounidenses. Así que el gobierno de Estados Unidos, en la práctica, hace de benefactor del sector militar e industrial americano, buscándoles un mercado y luego pagando de su propio bolsillo para que produzcan armas para ese mercado. Así funciona el sistema. Todo esto está financiado, pero sigue ocurriendo ahora mismo. Sigue pasando a través del Departamento de Estado. Así que hay cierto grado de transparencia, hay cierto control sobre lo que querían conseguir y lo que están recibiendo. Ahora bien, si este proyecto de ley se aprueba, pasarán a ser una parte interna del aparato militar estadounidense. No sería diferente de un comandante de división diciendo, necesito 10 tanques más. Netanyahu diciendo, necesito 100 tanques más. Y dame también un submarino nuclear, ya que estamos. Y todo eso, por supuesto, lo paga el contribuyente estadounidense. Seguid pagando vuestros impuestos. Ahí es donde va el dinero. No a vuestras escuelas, no a la educación de vuestros hijos, sino para que Israel pueda seguir haciendo esto. Y además, seréis quienes reconstruyan Israel también. Esa es la realidad. A la mayoría no le gusta afrontarla, pero seréis vosotros quienes sostengáis la reconstrucción de Israel cuando todo esto termine, y será a vuestro coste. Así que, el problema para Israel y para Estados Unidos es el complejo militar industrial estadounidense. Los americanos fueron víctimas de su propio éxito en los años 90 y se quedaron con la sensación de, sí, somos los mejores, no tenemos de qué preocuparnos. Podían fabricar armas exclusivas, carísimas, que daban enormes márgenes de beneficio al complejo militar industrial, ese que compra senadores casi tan rápido como lo hace el lobby israelí. Todo parecía ir bien. Durante un tiempo, esa fue la realidad. Quiero decir, Irán era una potencia bastante moderada, Rusia estaba de capa caída y China aún estaba en ascenso. Estados Unidos era predominante, con esas superflotas americanas y sus portaaviones que ya estaban anticuados de todos modos. Pero podían proyectar esa imagen porque, claro, fíjate dónde luchó Estados Unidos en aquella época. Bombardearon Yugoslavia. Lucharon en Irak, se quedaron con partes de Siria, combatieron en Somalia y no con mucho éxito en Somalia. Desde luego mataron a muchos civiles, pero eso es otro asunto.
Y ya sabes, además de cómo bombardearon Libia y otros lugares parecidos. Pero ahora, si avanzamos 10 o 15 años más, y bueno, quieres hablar de derrotar a Rusia, no puedes derrotar ni siquiera a una potencia regional como Irán. Quieres hablar de derrotar a China, no puedes derrotar a una potencia regional como Irán. Todos esos grandes portaaviones tuyos, que por cierto, según la ley estadounidense, lo cual me sorprendió, se me había pasado, hay una ley que obliga a Estados Unidos a mantener 11 portaaviones y 11 grupos de portaaviones. No pueden permitírselo. Apenas pueden mantener 3 o 4 en el mar al mismo tiempo. El resto están en el muelle. Están ahí, pero en reparación, o simplemente no salen. No hay dinero. No hay suficientes marineros. Entonces, ¿qué hacen esos portaaviones? Dan vueltas en el Océano Índico a 1000 kilómetros de Irán, solo para evitar que los hundan. Así que, ¿dónde están ahora esos grandes sistemas de armas? Fabricáis, qué sé yo, 30 o 40 misiles Tomahawk al mes. Se supone que van a triplicar la producción de los Patriot PAC-3, o sea, pasar de 60 a 180, y al menos 2 misiles por objetivo. Así que pasas de 30 objetivos a 90 en un mes. Quiero decir, si estás ahí sentado y te llega un misil de vez en cuando, una vez al mes, o 2, o incluso 1 a la semana, bueno, sí, claro, tienes de sobra. Pero en un conflicto de alta intensidad no tienes nada. Esa producción se agota en un solo día. ¿Y después qué? Pues ahí estamos. Estados Unidos no tiene buenas opciones, pero tampoco sabe perder bien. No sabe simplemente asumir las pérdidas y marcharse, sobre todo gente como Trump. Así que harán algo. Probablemente harán algo estúpido. Y luego está el lobby israelí, la clase de propietarios y donantes, y su clase de donantes propietarios, que están presionando por guerra, guerra y más guerra. Ya sabes, ¿cómo le explica Trump a la gente que le dio, qué sé yo, unos $300 millones que bueno, gracias, ya he terminado con este juego? No lo hace. Lo dudo muchísimo. Tienen que tener algo muy comprometedor sobre él. Trump 1 no siguió por ese camino, pero Trump 2, ya sabes, sí que lo hizo. Obama salió y dijo que, bueno, Netanyahu estaba constantemente intentando convencerle de empezar una guerra. Y él respondió, ni de broma, no estoy loco. Y lleva intentando eso desde siempre. Los dos últimos presidentes estadounidenses que realmente le dijeron que no a Israel, y no solo que no, sino que además obligaron a los israelíes a cumplir, fueron Reagan y George Bush padre. La última vez que los israelíes estuvieron en el Líbano, en Beirut, fue con Reagan, y Reagan los llamó y les dijo, salid de ahí ahora mismo, y se fueron. Luego George Bush, padre, les cortó el suministro a los israelíes, y se pusieron muy obedientes en cuanto esa cadena de suministro se interrumpió. Pero desde entonces, con Clinton, George Bush hijo, Obama, Trump, Biden y otra vez Trump, ha sido cada vez más un, lo que usted diga, jefe, lo que usted diga. Sí, Massa, te daremos lo que quieres, Massa. ¿Quieres más bombas de 900 kilos para destruir edificios llenos de mujeres y niños? Claro, Massa, aquí tienes. Toma más bombas de 900 kilos. Y sabes, el problema con los israelíes es Internet. La gente ve lo que hacen. Y como todos los nazis de la historia, tienen esa obsesión por fotografiar a sus víctimas. Dicen, déjalo ya. No lo sé. Los alemanes, los húngaros y todos lo hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Vemos a los israelíes haciendo lo mismo. Lo hemos visto muchas veces porque supongo que, no sé por qué, ¿qué te motiva a fotografiar a tus víctimas y guardarlo? Supongo que, no sé, para masturbarte con ello. No lo sé. De hecho, hay gente que hace eso. He conocido a personas que me han contado lo que suele pasar con algunos de los tipos más desequilibrados en lugares como Panamá y así. En realidad, masturbarse con fotos de las personas que mataron les excita. Están enfermos, quiero decir, son gente enferma. Pero es una prueba excelente en un tribunal, si alguna vez llega a eso. Y eso es con lo que estamos tratando. Así que, una vez más, no veo una buena salida para Estados Unidos. El problema para Estados Unidos es que, dicho de forma cruda, si se queda sin munición de largo alcance después de 2 o 3 semanas de atacar a Irán,
su posición negociadora va a ser muchísimo peor de lo que es ahora. ¿Y con qué se supone que me vas a amenazar? Vamos, venga, cruza el espacio aéreo de Irán. A ver cuántos de tus aviones regresan, cuántas bajas puedes soportar antes de que la gente empiece a enfadarse de verdad. Así que, si Trump empieza a disparar, esa es la última carta que le queda. Y después de eso, no tengo ni idea de qué demonios pasará. Por lo visto, los militares ya le han dicho a Trump que no va a haber ningún lanzamiento de armas nucleares, que ni lo intente. Y, al parecer, lo intentó. Y si Pepe Escobar y Larry Johnson tienen razón, y hablé con Larry ayer sobre esto, y si Irán tiene un arma nuclear, o dos, o tres, y hace estallar una en el desierto, eso cambia por completo las cuentas. Exactamente. ¿Qué haría falta para borrar a Israel del mapa? Uno o dos ataques. Es un país pequeño. La radiación haría gran parte del daño. Así que creo que eso cambiaría las cosas de inmediato. Lo peor de todo es el mensaje que se está enviando al mundo entero. ¿Quieres estar a salvo? Consigue armas nucleares. Es el peor mensaje posible. Pero todos los países que tienen la posibilidad lo están viendo y diciendo, entendido, sí, necesitamos armas nucleares. Y esto va a ser una frene enorme que los estadounidenses y los israelíes han desatado sobre el mundo. La situación de Donald Trump sigue siendo cada vez más complicada. Eso lo sabemos. ¿Cómo ves la salida para que deje de involucrarse en Oriente Medio y empiece algo contra Cuba? Porque eso está ahí, en segundo plano. Y mucha gente dice que podría pasar, porque como has mencionado, Donald Trump no quiere esta guerra. Esta no es una guerra que le haga ganar nada. Bueno, quiero decir, como ya dije, su mejor salida es levantar el bloqueo y dejar que se desvanezca. Mira, hay otro momento clave. Estados Unidos no va a volver al Golfo Pérsico. Seamos realistas, no de forma significativa. Esas bases están destruidas, siguen siendo atacadas. Hubo un informe que hablaba de 288 edificaciones, parcial o totalmente destruidas o dañadas, en esas 13 bases, que básicamente es todo. El cuartel avanzado de la Quinta Flota, sí, al parecer no se va a trasladar a Israel. En Bahrein no queda nada. Esa base está tan dañada y destruida que no hay nada que mover ni enviar a Israel. Bueno, el cuartel general se irá, claro. Me refiero al personal, los ordenadores y todo eso. Eso sí se irá. Pero tienen en Israel la capacidad para reunir todas esas fuerzas y esos recursos. Bueno, no estamos hablando de una gran cantidad de fuerzas. Quiero decir, esto es un cuartel avanzado. Estamos hablando de un par de miles de personas. Sí, claro, caben en Israel. Pero la cuestión aquí es que hasta este momento, Estados Unidos e Israel siempre habían mantenido cierto grado de separación para poder tener una negación plausible. Ahora ya no hay ninguna negación plausible. Estados Unidos es el principal respaldo de este crimen de guerra continuo, lo que convierte a Estados Unidos en parte de ese mismo crimen de guerra. No hay forma de salirse de esto. Estados Unidos es sin ninguna duda parte del asesinato masivo que está ocurriendo en Líbano, en Gaza, en Cisjordania y en el sur de Siria. No sé cómo más se puede ver. Es exactamente así. Y la posición de Estados Unidos en el mundo es una mierda. Es una auténtica mierda. Nadie confía en Estados Unidos. Nadie confiaría en ningún acuerdo firmado con Estados Unidos, y mucho menos en un acuerdo verbal, porque ya vimos lo que pasó cuando Irán firmó un acuerdo con Obama, y al año siguiente llegó Trump y lo rompió. Así de simple. No vale ni el papel en el que se firma. La capacidad de negociación de Estados Unidos es nula. Nadie confía en ellos. Puede que acepten a Trump como turista en un sitio como China, y puede que le sigan la corriente, pero nadie lo toma en serio. Nadie está hablando en serio con él. Los chinos le siguieron un poco el juego,
Pero las negociaciones serias empezaron cuando llegó Vladimir Vladimirovich la semana siguiente. Eso sí, fue una negociación seria. Con Trump fue, ya sabes, como un turista caro. No quieren que haga nada especialmente estúpido, pero tampoco van a tratar con él ningún asunto realmente importante, porque nadie se fía de él. Y ese es todo el gobierno de Estados Unidos ahora. ¿Quién puede confiar en el gobierno de Estados Unidos? Nadie. Nadie en su sano juicio podría confiar en el gobierno de Estados Unidos en este momento. No si quiere seguir con vida. Pero, al fin y al cabo, ¿no podría el ISIS simplemente marcharse de la región y dejar que Israel se quede en la situación en la que está ahora? Porque sabemos que... Sí, esa es la pregunta. Esa es la pregunta clave. ¿Se apartarán de su clase de donantes y propietarios? Al final, no hay mucho que puedan hacer para defender a Israel. Se están quedando sin recursos. Así que, aparte de las armas nucleares, no hay mucho que puedan hacer para defender a Israel. Israel es un desastre en marcha. No va a parar. No lo va a hacer. No hay un partido de la paz viable en el lado israelí. Está Netanyahu, y luego hay gente aún más desquiciada que Netanyahu. No veo una salida. Los estadounidenses se han metido en un callejón sin salida enorme, o, como dicen los franceses, un cul-de-sac. Y de ahí, ¿a dónde vas? No lo sé. Lo mejor sería cortar, tragar y salir corriendo de una vez. ¿Pero lo harán? Probablemente no. Toma la opción más inteligente y espera que hagan la más estúpida. Por desgracia, creo que ahí es donde estamos. Están fusionando los dos ejércitos en el Congreso. Sección 2. Oficializar lo que está pasando es algo enorme para Estados Unidos. Y sabiendo cuál es la agenda de Israel, que es una guerra sin fin, no van a poder hacerlo ellos mismos. Así que será Estados Unidos quien lo haga por ellos. Los estadounidenses van a morir por ellos. La cuestión es cuánto falta para que los marines o el ejército de Estados Unidos sean enviados a luchar en el Líbano contra Hezbollah. Yo puedo ver que eso va a pasar. De verdad, puedo verlo venir. Ahora Israel está siendo convertido por ley en un parásito oficial del ejército y de la sociedad estadounidense. Por ley, va a ser oficialmente el único estado que manda sobre todos los demás. Ya no es solo el estado número 51, es el estado, y los otros 50 van a quedar subordinados. Es una locura. Si todos sobrevivimos a los próximos años, dentro de, no sé, unos 100 años, los historiadores mirarán atrás y dirán, madre mía, ¿en qué estaban pensando? Y lo más curioso, lo que de verdad me deja perplejo, es que ya ha habido varios artículos de israelíes diciendo que Occidente está muriendo, y en particular que Estados Unidos se está muriendo. Necesitamos encontrar un nuevo patrocinador, y necesitamos encontrar otro cuerpo del que alimentarnos. Y ellos dicen, iremos a la India, y la India parece estar totalmente de acuerdo. Modi recibió una medalla reluciente en el Knesset, y estaba realmente contento con eso. Pero bueno, en Estados Unidos se ven las conexiones. Están los grandes lobbies, están los sionistas cristianos. ¿Qué gana la India con esto? En la India, alrededor del 6% de la población es cristiana, y eso está en el suroeste, y son ortodoxos. No tienen nada que ver con el sionismo, así que por ahí no hay vínculo. La mayoría del resto son hindúes o musulmanes, pero parecen empeñados en convertirse en el próximo banco de sangre del que se alimenten los israelíes. No sé por qué, de verdad, no lo entiendo, y parecen decididos a hacerlo. Sí, esto es lo que dijo Donald Trump hace unos momentos. El nuevo líder de Irán es un gran tipo, probablemente un profesional y muy respetado. Dijo el otro día que iba a reunirse con él. No sé qué pretende conseguir con ese tipo de declaraciones, ni por qué necesita hacerlo. Pero se lo está inventando todo. Y la gente se ríe de lo que dice Donald Trump, tanto en Estados Unidos como en Irán, preguntándose, ¿qué está pasando allí?
Mira, es evidente que es un hombre enamorado de sí mismo, y lo es a un nivel de sociópata. Se inventa tonterías y se las cree, o quizá ni siquiera se las cree, no lo sé. Pero yo serví bajo las órdenes de un mentiroso patológico una vez. Yo era soldado raso, acababa de empezar en el ejército, tenía un sargento a mi cargo que era un mentiroso patológico. Y oye, si nunca has estado cerca de uno, te digo que los mentirosos patológicos pueden pasar cualquier detector de mentiras. Da igual la barbaridad que digan, siempre lo pasan porque se lo creen. Los mentirosos patológicos creen todas las tonterías que sueltan como si fueran la pura verdad. No puedes hacerles ver que es una mentira. Vamos, tienes a un tipo que mide 1,60 m hablando de cómo puede levantar 200 kilos en press de banca. Y no puedes, literalmente, el sargento lo decía así. No puedes convencerle de que no vas a levantar 200 kilos. Lo siento, colega, esos bracitos flacos tuyos no van a poder con eso. Y cuando lo intenta y falla, empieza con las excusas. Que si los pesos eran mucho más pesados, que si el viento soplaba en la dirección equivocada, que si tiene indigestión o cualquier otra tontería. No son capaces de enfrentarse a la realidad. Y puede que estés viendo a un mentiroso patológico que se cree sus propias mentiras. Lo único es que va cambiando de postura todo el tiempo, así que puede que ya haya un buen grado de demencia paseándose por ese invernadero que tiene por cabeza. Quiero decir, hoy es un tipo estupendo, mañana es el bastardo de Irán, y al día siguiente, un extraterrestre que ha bajado aquí con piel humana. Solo Dios sabe lo que va a salir de la boca de Donald Trump. Mira, hace un par de semanas salió con su nuevo plan para acabar con esta guerra, y resulta que todo el mundo tiene que firmar los acuerdos de Abraham. ¿Perdón? ¿Qué demonios tiene eso que ver con el conflicto con Irán? Les estás diciendo a tus aliados árabes, a los que, por cierto, traicionaste porque en realidad no pudiste protegerlos, que, por cierto, tenéis que firmar los acuerdos de Abraham o Irán os va a atacar. Vamos a asegurarnos de que Irán tenga que atacaros. Es una locura. Vivimos en una auténtica locura. Hay que seguirle la corriente a este tipo solo para evitar que haga algo tremendamente estúpido. Y lo hará. Hará algo estúpido. Y todos esos seguidores que tiene, la mayoría del movimiento MAGA, el de hacer América grande otra vez, la gente de América primero, ya se han ido. Se fueron porque Trump ha roto absolutamente todas las promesas que hizo. Los que se han ido son sus seguidores más fieles. Son como miembros de una secta. Creen de verdad. Dicen que Trump está jugando al ajedrez en 59 dimensiones, pero en realidad está jugando al 3 en raya en una sola. A ver si alguien entiende eso. Esa es la realidad a la que nos enfrentamos con este tipo. Así que no lo sé. No sé qué se puede hacer. No hay una buena salida, e Israel está cada vez más atrincherado. Si esta ley se aprueba, cualquier soberanía que Estados Unidos tuviera sobre sus propios sistemas desaparecerá. Y eso, por cierto, significa que Israel tendría acceso a todos los secretos militares estadounidenses. Me encanta. Es increíble. Probablemente sea la primera vez que algo así ocurre en la historia de la humanidad. Sabes, el problema, creo yo, en Asia Occidental, es que nadie en Estados Unidos parece aceptar que la razón principal de este tipo de guerras que están ocurriendo es la cuestión de Palestina. Y si pusieran fin a ese problema, no tendríamos ningún tipo de enfrentamiento entre Israel y Palestina. Tiene que haber algún tipo de solución. Israel, si sigue por este camino, no puede sobrevivir así, en mi opinión, a medida que pasa el tiempo. Estados Unidos ya hizo todo lo que pudo por Israel. Lo último fue este ataque a Irán. ¿Qué más pueden hacer por Israel? ¿Y cómo puede Israel sobrevivir a estos enfrentamientos continuos, a esta guerra constante en Oriente Medio? Están hablando de que el próximo objetivo podría ser Turquía y Egipto. ¿Y hasta qué punto van a estar preparados? And how prepared are they going to be? Because you pick a fight with
Turkey and Egypt, Porque si te enfrentas a Turquía y Egipto, y además a Irán, y la guerra con Irán aún no ha terminado, va a continuar, en mi opinión. Mientras sigan con sus ataques en Líbano, va a mantenerse esta guerra entre Israel e Irán. Han cruzado todas las líneas rojas en Asia Occidental. Por eso Irán se siente tan cómodo con estos ataques contra Israel. Pueden atacar a Israel en cualquier momento. Por eso ayer lo anunciaron. El ministro de Exteriores de Irán lo dijo oficialmente, publicando que Irán está acotada hacia Israel en cuanto perciben que Israel está atacando Daesh en Beirut, por ejemplo. Aquí volvemos al problema principal, que es Palestina. Esto que dijo hoy Lev Trisaso, please. Here is what Putin said today about Palestine. Currently, against the backdrop of the events taking place around En este momento, con todo lo que está ocurriendo en torno a Irán y el estrecho de Hormuz, hemos olvidado la tragedia de Palestina. still there, Pero sigue ahí, the president of Egypt, sigue ahí. Y el presidente de Egipto siempre ha hecho una gran campaña intentando encontrar una solución justa a los problemas relacionados con Palestina. settlement. Y naturalmente, me gustaría subrayar que la Federación de Rossi en dice que la solución fundamental a esta cuestión es la razón de un Estado palestino plenamente soberano. Issue is the establishment of a full-fledged Palestinian state. Sí, el problema con los palestinos es que Israel no va a retirarse de Cisjordania. No van a ceder Jerusalén Este. Y además, esta gente habla de ocupar la parte sur del Líbano, la parte sur de Siria. No sé si podemos seguir con esta idea de la solución de dos estados. Me parece cada vez más irreal, porque Israel no va a retirarse de Cisjordania. Eso no va a pasar. Simplemente esa es la razón principal por la que no va a pasar. Israel will have to be forced to withdraw in one way or the other. Israel tendrá que ser obligada a retirarse de una forma u otra, ya sea por una intervención militar o porque las bajas sean tan graves y tan numerosas que no puedan soportarlo más. Un colapso dentro de la sociedad y del gobierno israelí. Esa es la única manera. Mira, están esos colonos. En su mayoría vienen de Estados Unidos. Así que tienes a alguien que cruza medio mundo para ir a robarle la casa a otra persona. Eso es un tipo de gente muy particular. Los colonos que estaban comprando o alquilando barcazas turísticas, y todos se subían allí con sus hijos pequeños, navegando por la costa de Gaza de noche, mientras Gaza estaba siendo bombardeada. The coast of Gaza at night as Gaza is being bombed, and they're telling their kids, hey, this is where you're going to live as soon as Y les dicen a sus hijos, aquí es donde vais a vivir en cuanto matemos a esa gente que no cuenta como personas. Y se graban haciéndolo. He visto las grabaciones, los he visto decir eso. Se graban, lo publican, lo comparten con sus amigos y colegas, y acaba en Internet, claro. Quiero decir, esto es con lo que estamos tratando. Estamos tratando literalmente con sociópatas. Es una nación pequeña que se ha vuelto completamente loca. Pero bueno, existe este movimiento judío, y ting med prank them grod, llamado Chabad. It's a patrolistjonisme. Remat like cover ratings for Huv is post Ukraine. southwest Ukraine. And I don't know again if Y no sé, de nuevo, si Netanyahu realmente cree en eso. Pero uno de los grandes rabinos del movimiento Chabad le dijo a Netanyahu, antes de que fuera al Knesset, antes de convertirse en político, o cuando apenas empezaba, que él era el elegido y que entregaría la bandera de Israel al Mesías, quien vendría a destruir a todos los enemigos de Israel y a crear un gran imperio de río a río. Así que, tanto si Netanyahu lo cree como si no, y ese rabino le dijo que sería primer ministro, no lo sé. Espero que no esté tan loco como para creer algo así. Pero este movimiento cree que Israel tiene que estar al borde de la aniquilación para obligar a Dios a venir y acabar con todos sus enemigos. to force God to come and wipe out all their enemies. So this is like saying Esto es como decir, los alemanes están defendiendo Berlín, pero vamos a seguir resistiendo, porque en cualquier momento, Dios va a bajar y va a destruir a todo el ejército rojo. Quiero decir, ese es el nivel de locura del que estamos hablando ahora mismo. Si de verdad creen eso, quiero decir, los del Chabad sí lo creen, pero si los demás que están en el poder también lo creen,
entonces tenemos un problema muy serio entre manos. Ya tenemos un problema serio. De hecho, tenemos un problema aún mayor, porque esos psicópatas también tienen unas 90 armas nucleares. ¿En qué momento deciden aplicar la llamada opción Sansón cuando todo está perdido y lanzan bombas nucleares contra todo el mundo? Quiero decir, han amenazado con atacar con armas nucleares a Estados Unidos. Han amenazado con atacar a Europa Occidental. Solo para que nos hagamos una idea de la proporción, han llegado literalmente a amenazar con lanzar una bomba nuclear contra Estados Unidos. Ya sabes, esa gente del movimiento MAGA tiene miedo de que la Unión Soviética les ataque con armas nucleares. Así de estúpidos son algunos de ellos. Y deberían preocuparse más por su supuesto aliado israelí, porque Estados Unidos no tiene ni un solo documento de alianza firmado con Israel. Por cierto, si estalla una guerra entre Israel y Turquía, eso va a ser muy interesante porque Estados Unidos sí tiene muchos acuerdos de alianza firmados con Turquía como parte de la OTAN. ¿De qué lado se pondrá Estados Unidos? Pues en realidad no lo sabemos, pero con esta clase de gente es con la que estamos tratando. Y quiero decir, ahí tienes a personas como esa mujer de aspecto bastante desafortunado, Laura Loomer, que bueno, está ahora mismo en Rusia. Y luego está Tucker Carlson, que también estuvo en Rusia. Tucker Carlson was in Russia, and since they don't support Israel and its genocidal activities. Y como no apoyan a Israel ni sus actividades genocidas, ahora ella los ha etiquetado como comunistas islámicos, porque fueron a Rusia, y Rusia sigue siendo un estado comunista. Al parecer, la paloma mensajera vuela muy despacio y vive unos 35 años. Pero sería gracioso si ella no tuviera acceso a Trump. Consiguió que despidieran a parte del equipo de seguridad después de una reunión de media hora con Trump en el despacho Oval. Así que, si esto fuera solo un podcast disparatado o algo por el estilo, pues bueno, da igual. Ya sabes, una mujer de aspecto poco agraciado, con un gran resentimiento y que está un poco loca. Vale, sin más. Pero esta es una mujer de aspecto poco agraciado, con un gran resentimiento, que puede entrar en la Casa Blanca, hablar con el presidente, encandilarlo con su aspecto poco agraciado y conseguir que despida gente de su propio equipo, y así sucesivamente. And get him to fire people in his own team and so on. Who is she? She's nobody, but yeah, she is somebody. Ella no es nadie, pero a la vez es alguien. Cuando este tipo de personas tiene acceso directo al presidente de los Estados Unidos y puede influir directamente, bueno, quiero decir, mira, en palabras del propio Trump, los Adelson. En su primer mandato, cuando el marido de Miriam Adelson aún vivía, iban a ver al presidente y hablaban durante un par de horas sobre Israel. ¿Te das cuenta del poder que tienen estas personas? Intenta tú ir a ver al presidente de los Estados Unidos siendo un ciudadano americano. Sí, claro. A lo mejor, una vez cada 1.000.000 de años te dejan pasar como parte de algún proyecto especial. Él traerá a unas cuantas personas y dirá, ahí está el presidente firmando algo. Ya sabes, la realidad. Pero esta gente entra cuando quiere entrar. Sí. Entonces, ¿por qué nos sorprende todo esto? Lo dijo sobre Sheldon Adelson y su esposa. Cada vez que querían verle, él iba allí. Y entonces ella dijo, te daré otros $250 millones para tu tercer mandato. Y él respondió, sí, tenemos abogados trabajando en eso para permitirle un tercer mandato consecutivo. Así que sí. Y entonces toda la multitud se persuade tercer mandato, tercer mandato. Sí, esas son las fans. Vaya, sí, gracias. Gracias, Stanislav, por estar hoy con nosotros. Un verdadero placer, como siempre. Siempre es un placer. Igualmente, hasta pronto. See you soon.